comentar algo? No, de momento. Ya, ahora entonces ustedes me van a decir si ven el PPT, todavía no, no, creo que no está compartido. Ahora sí, ¿lo ven? Que alguien me diga si ve el PPT. Sí, profe, sí se ve. Ya, entonces el optativo de facultad, como les decía, violencia en los jóvenes, prevención, tratamiento y reinserción social. Esa lámina de los contenidos no la completé. Entonces, para introducir al tema, quisiera mostrarle dos noticias que encontré, son del 2019 y que me parece interesante para instalar un poco esta temática, cómo se observa desde los medios de comunicación. Entonces, les planteo esta siguiente pregunta, o me planteo a mí misma y se las planteo a ustedes. ¿La delincuencia juvenil en Chile es un problema social en aumento? ¿Cuán grave es este problema? ¿Por qué se nos plantea, digamos, los medios de comunicación como un problema muy complejo, de gran impacto? Y aquí les dejo una noticia de abril de 2019. Esta noticia dice: menores infractores, el 17% concentra la mitad de los delitos cometidos por adolescentes. Y dice, bueno, lo pueden leer, todo el PPT yo lo voy a subir y en el PPT van varios links a noticias y a datos y ustedes ahí los pueden revisar después. Dice: el año pasado el joven que registró más delitos según los datos que maneja el Ministerio Público tuvo una participación en 47 ilícitos. Se trata de un adolescente de 17 años que vive en Concepción, cuyo prontuario hasta el momento acumula robos, hurtos, lesiones, daños y receptación, entre otros. Por otro lado, eh, dice, bueno, el caso de este menor refleja un fenómeno que se ha instalado en los adolescentes infractores. Ha bajado el número de detenidos, pero existe una alta concentración de delitos por persona. Después dice: según el Boletín Estadístico de Fiscalía Nacional, en el 2018 hubo un total de 28.278 menores infractores de ley. De ellos, 17% concentró la mitad de los delitos, que es el titular. Eh, Por otro lado, aquí digamos, la continuación de la noticia, saqué aquí algunos fragmentos de la noticia, dice: controla a los menores. En ese contexto, en el contexto de esta discusión del aumento de los delitos y de la participación de los jóvenes o de la participación de los jóvenes en delitos, se envió al Congreso por parte del gobierno un proyecto de ley para reformar el control preventivo que promulgó la expresidenta Michelle Bachelet, para que ahora los jóvenes de 14 a 17 años puedan ser objeto de lo que ha abierto un debate. Ya no sé si se acuerdan de ese debate que fue el año pasado. Bueno, fue antes del estallido social y quizá ahora solo nos acordamos del estallido, pero estas cosas también pasaron el año pasado. Y se acuerdan que en el fondo lo que querían hacer en este proyecto de ley era que a través de esta reforma en la medida de esta del control preventivo que aplica Carabineros, que es una atribución, digamos, que tiene Carabineros, querían extenderlo, o sea, ampliarlo hacia los jóvenes y que los jóvenes de 14 a 17 años también pudiesen ser objeto. Como ustedes saben o quizás no saben, los jóvenes no pueden ser objetos de estos controles de identidad y por eso lo que se quería era reformar. Bueno, finalmente la iniciativa fue rechazada. Fue rechazada por la oposición, entonces en votación en general fue mayoritariamente rechazada. Y el principal argumento señalado por la Fiscalía es que la cantidad de menores infractores de ley en este grupo, digamos, en los menores de 17 años, viene a la baja. Y aquí está el gráfico que se expone en base a datos de la Fiscalía, donde se observa disminución de los delitos y menores infractores ingresados al Ministerio Público. Entonces, les recuerdo la pregunta. Ustedes, de acuerdo a lo que sale en los medios y todo, ¿ustedes creen que la delincuencia juvenil es un problema social en aumento? ¿Nos hacen sentir o creemos a partir de los medios que es un problema en aumento? ¿Por qué se considera eso realmente un problema de gravedad? ¿Qué es lo que nos dicen los medios, digamos, todos los días? Bueno,
otra noticia de 24 horas, esta vez, también del año pasado. Dice, delitos juveniles, conoce la cifra de las comunas que aprobaron el toque de queda juvenil. También un hecho que ocurrió el año pasado, no sé si se acuerdan de esto sí que fue bastante polémico, y lo que dice la noticia es que la tarde del domingo del 30 de junio se votó en 8 comunas de la capital el llamado toque de queda juvenil, y no solo en comunas de la capital, me recuerdo, y me parece que aquí están los datos, que habían otras comunas que plantearon esta iniciativa, Quilpué, eh, no me acuerdo cuál otra, no sé, bueno, Quilpué de la quinta región, me parece que alguna del sur también. Pueden salir de aquí, pueden salir de aquí. Mis pequeños. Entonces, según quienes plantearon esta medida, el toque de queda juvenil buscaba proteger a los jóvenes menores de 16 años del alto consumo de drogas y alcohol, además de involucrarse de delitos como en robo de distintas características, con el propósito de disminuir la delincuencia juvenil, salía nuevamente el tema. Y esta opción fue aprobada a través de estas tipo de ordenanzas en los cuales los municipios pueden tomar ciertas determinaciones, y ellos, la ordenanza decía o se proponía establecer horarios límite en que los adolescentes y los niños con menores de 16 años pudiesen circular libremente. Sin embargo, bueno, lo que ocurrió respecto de esa ordenanza, en varios municipios se tomó esa medida, en algunos a partir de consejo, otros municipios tomaron la opción de llevarlo como a plebiscito. Sin embargo, obviamente generó mucha polémica. Yo no sé si ustedes se acuerdan, me gustaría ahora preguntarles, antes de mostrarles esta cifra, si ustedes se acuerdan de estas noticias y qué piensan ustedes respecto a esto, digamos, a cómo se maneja y lo que ustedes observan en los medios de comunicación respecto del delito juvenil. Es un problema grave de acuerdo a lo que ustedes perciben? ¿Qué piensan acerca de esta postura de los medios y esta demanda, digamos, de poner más control y más medidas hacia los jóvenes? ¿Quién quisiera comentar? Hola, buenas. Disculpa. Ya, justo. A mí me llama bastante la atención, o sea, que el año pasado como que se haya resaltado como estas cifras. Y creo que es más que nada porque ya sabemos que el año pasado fue un año bastante movido en términos sociales. Y justamente fueron los estudiantes los más jóvenes quienes de alguna manera dieron el impulso al movimiento que dio, o sea, que se dio en octubre con el tema de evitar el metro. Al final, como que ellos eran los más motivados en un principio, los que estaban impulsando el movimiento. Creo que ahora, en la actualidad, eh, los jóvenes están mucho más metidos en como varios conflictos, o sea, importantes, por ejemplo, en temas sociales, políticos, ambientales, y son como agentes importantes para el cambio. Por ejemplo, no sé, Greta, con el tema medioambiental. Entonces, siento que de alguna manera esta manipulación de los medios, si es que se puede decir así, eh, va como a criminalizar eh, estas conductas o estas actitudes de los jóvenes ante como conflictos sociales que nos afectan a todos. Ahora sí, recuerden, bueno, yo creo que tienes gran parte de razón en lo que plantea Aret, pero solo quisiera llamar la atención es que recuerden que estas noticias, ambas dos, y a propósito, digamos, que noticias que busqué, son previas al estallido. La primera era de abril y la segunda de junio. Entonces,
aún, digamos, no ocurría todo eso del movimiento y, o sea, de la revuelta, digamos, movilizada por los jóvenes. Pero claro, tenemos muchos antecedentes previos de movilizaciones que ya venían dándose con fuerza desde el 2011, entonces, claro, puede haber una asociación entre ambos fenómenos, digamos. Pero volviendo al tema de la pregunta, ustedes desde su visión, eh, ¿creen que hay que la violencia juvenil es una problemática real y relevante, digamos? ¿Creen que está en aumento o no, digamos, o eso está un poco mediatizado, como veíamos por la influencia de los medios? Y, eh, ¿Y por qué creen ustedes que pudiese haber esa, si es que esto está muy influido por los medios, por qué creen que se da esa construcción social, digamos? ¿Por qué la sociedad teme tanto a los jóvenes o a la violencia juvenil, digamos? Hola, profe, ahora sí voy a hablar yo. Antes habló la otra compañera, no sé cómo se llama. A mí lo que me llama la atención de las noticias es primero que en ninguna de las noticias se reconoce que el tema de la violencia y la delincuencia en los jóvenes es un problema estructural y que tiene relación con muchos otros elementos de la vida social, dinámicas y muchas otras aristas, podría decirse, como que la despolitiza. Eso es una de las cosas que me llama la atención. Y lo otro es que igual este proceso de despolitización de este problema estructural también genera estigmas y ciertos prejuicios respecto a lo que es el actuar en este caso de los jóvenes que delinquen, entre comillas, podría decirse, porque, bueno, tampoco se entiende desde que es un problema que tiene otro génesis, sino que queda como algo muy atomizado, como casi en el aire. Y bueno, es eso, y lo otro yo considero, en cuanto a la pregunta que usted planteó, que la delincuencia juvenil, no sé, claro, es un problema y es algo que existe. Ahora sí ha ido en aumento, eh, bueno, igual son cifras que desconozco, porque igual lo que hacen creer los medios es una cosa, pero en cambio de repente se visualizan muchas otras o que se deben a otros problemas que no son precisamente el delinquir, no sé, no sé cómo explicarlo. No, súper, me parece bastante buena tu intervención. Hay varios temas que vamos a ir tocando. Eh, Quisiera ver si alguien más quisiera plantear su visión del tema antes de mostrarle los datos y meternos un poco más en esto. Profesora, disculpe. Yo personalmente creo que, bueno, por una parte de la pregunta que realizó respecto a las cifras, no, como dijo recién la compañera, que no estoy familiarizada con ese tema, pero me llamó la atención lo que decía usted de que por qué le llama tanto la atención o por qué la sociedad en sí como que le tiene miedo a los jóvenes delinquiendo o la violencia de los jóvenes, y yo creo que tiene mucha relación con la impredictibilidad que tienen los jóvenes, con algo que es como un poco característico de la edad también, el tema de ser un poco más temerarios, eh, como no medir consecuencias. Yo creo que por ese sentido también podría ir ese temor a los jóvenes violentos, entre comillas. El tema del ímpetu y la rebeldía, un poco que está asociado a lo que plantea la compañera antes también, de por qué los jóvenes, digamos, son los que más se movilizan y están impulsando, digamos, también la movilización del descontento del resto de la sociedad, puede tener que ver con un poco con esto, ¿no? Con ese espíritu más rebelde que tienen los jóvenes, más impredecible.
podría ser es una explicación de los prejuicios, digamos, que gran parte de la sociedad tiene al respecto a ello. Y les quiero mostrar ahora, entonces, qué es lo que pasa un poco en la realidad. ¿Cuál es la situación de la violencia cometida o en la que están involucrados los jóvenes y cuánto es lo que los jóvenes también sufren en términos de violencia que se habla poco y que, como dice Aret, tiene que ver mucho con problemas estructurales que están mucho más allá, digamos, de la sola comprensión de este fenómeno de algunos delitos que comúnmente es lo que se escucha en los medios. Las cifras, y esto también aparece en uno de estos artículos de prensa, las cifras que provienen acá del Centro de Estudios de Análisis del CEAT, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, muestran que las faltas cometidas por el grupo etario menor a 18 años, la falta y los delitos en general, han bajado de manera constante desde el año 2012 y en este caso en particular, como esta noticia, y les muestro de nuevo, tenía que ver con algunos municipios, con estos municipios que estaban tratando de imponer esta medida de toque de queda, que era muy controversial porque además transgredía aspectos de nuestra propia constitución, digamos, respecto de la libertad de tránsito. Basándonos en los datos de esas comunas, lo que presentan en esta noticia es que en realidad en la mayoría de estas comunas habían bajado los delitos, las faltas y los delitos de menores de edad. En este caso, solo pegué el gráfico de Quilpué, pero ahí en los antecedentes también estaban los de las otras comunas. Y aquí se evidencia en este gráfico claramente cómo hay una baja sustancial, digamos, de los delitos de mayor connotación social. Esta es una categoría de delitos, se los voy a explicar más adelante, no en la clase de hoy, pero es una categoría que se usa para medir los delitos en nuestro país, que agrupa delitos principalmente callejeros, digamos, delitos comunes. Entonces aquí, simplemente mirando este gráfico, podemos ver que había una baja sustancial y a pesar de ello, los consejeros, digamos, en la alcaldía estaban tomando esta decisión de aplicar este tipo de ordenanza. Este gráfico similar se presentaba en Quilpué, en La Reina, La Florida, y no me acuerdo qué otras comunas estaban en esa medida. Y aquí yo les muestro otros datos que nosotros hemos trabajado con las chicas en esta investigación, donde claramente se aprecia que los detenidos, por una parte, estos son datos del 2019, por grupo etario, la participación, digamos, de los jóvenes en el delito es, en este caso, en el grupo que es de menor de 14 años y de 14 a 17 años, que son los que entran dentro del sistema penal juvenil, solo representa un 5% de la total participación. Luego tenemos un grupo sí importante que son jóvenes, pero son jóvenes más grandes, digamos, de 18 a 29 años, tienen la participación más importante de 39%, luego tenemos de 30 a 44 años, que es 36%, y luego más adultos, digamos, tienen una participación menor. Entonces, si hablamos de la participación de jóvenes en delitos, los que más podríamos afirmar, digamos, con certeza que tienen participación son los mayores de 18 años, o sea, los menores a los cuales hacían alusión las noticias anteriores y esas medidas además que estaban tomando autoridades, la verdad es que tienen una participación bastante baja. Reconociendo que tenemos nosotros un sistema penal juvenil, o sea que no es por impunidad, digamos, sino que es porque efectivamente hay una menor participación. Entonces, la proporción de delitos, como vemos en este gráfico, que ve la evolución del 2010 al 2019, muestra que en general esta participación de los más jóvenes, de los adolescentes en los delitos, se ha mantenido bastante baja, bastante menor, digamos, y ha tendido a la baja incluso en los últimos años. Entonces, pese a esta cifra, nosotros conocemos, digamos, que en las últimas 2 décadas la respuesta social en nuestro país y en la mayoría latinoamericana ha estado orientada por este enfoque de populismo penal que se denomina un enfoque que busca, digamos,
imponer más sanciones, y entre ese aumento de sanciones algunas o muchas de las medidas van orientadas, por ejemplo, a disminuir la edad de sanción penal y aumentar la penalización de cárcel, ¿ya? Entonces, ese tema es bastante discutible. ¿Por qué se da? Tiene mucho que ver con esta demanda social, por eso se denomina el concepto de populismo penal, que refiere entonces a que se busca resolver problemas sociales de fondo a través de medidas penales, digamos, por esta demanda popular o populista, digamos, de la ciudadanía y de los medios de comunicación de imponer más sanciones hacia los jóvenes. Entonces, pero es relevante en este contexto, digamos, de poder entender un poco por qué existe esa visión tan negativa hacia los jóvenes, por qué siempre se plantea en los medios en general de que son los jóvenes los que tienen, que a menor edad participan en más delitos y delitos más violentos, que esa cifra va a un aumento, aunque en realidad no es así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué hay una visión tan negativa respecto a los jóvenes? Y quisiera llevarlos al contexto de nuestra región, de Latinoamérica. Latinoamérica es una región violenta, esto es una certeza, digamos, y es importante reconocerlo. Latinoamérica es una región violenta y de hecho es una de las regiones en distintas fuentes estadísticas, distintos estudios que hay a nivel mundial, se destaca como una de las regiones más violentas del mundo. Al menos 437.000 personas son asesinadas en el mundo cada año. Datos, digamos, de este informe, 6 homicidios, la tasa sería de aproximadamente o promedio de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes, y de esa cifra, bueno, la mitad son cometidos por armas de fuego, o sea, 50% de todos esos homicidios son cometidos con armas de fuego. En cambio, en América Latina, por ejemplo, 66% de los homicidios se cometen con armas de fuego. Ahora, haciendo un contraste entre la población y la incidencia del homicidio, en este mismo informe se señala que menos de un décimo, es decir, 8% de la población mundial vive en América Latina, ya América Latina y el Caribe, y pese a eso, América Latina concentra un tercio, es decir, 33% de los homicidios del mundo, ¿ya? O sea, eso es bastante alto, significativo. De hecho, 14 de los 20 países más peligrosos, o sea, con mayores tasas de homicidio en el mundo, están localizados en nuestra región. Por otra parte, más de 130 grandes ciudades en América Latina pueden ser consideradas altamente peligrosas por las altas tasas de homicidio. Tasas que, imagínense, el promedio es de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el caso de América Latina tenemos ciudades que tienen más de 25 casos por cada 100.000 habitantes. De hecho, las ciudades más complejas han alcanzado en algunos periodos, digamos, 60, 70 casos, incluso más de homicidios por cada 100.000 habitantes. Ahí las ciudades más complejas, que son ciudades grandes de 250.000 habitantes, de las mayores tasas está San Pedro de Sula, en Honduras, Ciudad Juárez en México, no sé cómo se pronuncia, si alguien conoce Brasil, Ananindeua, algo así, en Brasil, y Caracas en Venezuela. Estos datos, y los invito a que ahí se metan y busquen la información, estos datos están en una página que es un observatorio de homicidio en el mundo, que es de una organización brasileña que se llama Igarapé. Ellos hacen este sistema de mapas súper interesante y se va actualizando cada cierta cantidad de años. Y en estos mapas ellos presentan la situación del mundo. Y lamentablemente América Latina en este mapa del mundo de las tasas de homicidio se encuentra siempre en los primeros lugares. El Salvador está en primer lugar, Honduras en segundo, si no me equivoco, y Venezuela en tercero, y casi siempre estamos en los primeros lugares. Con otra fuente, este es el Informe Mundial de Homicidios, que en español se llama el Estudio Global de Homicidios, que es de la Organización de Naciones Unidas
contra el delito y la droga, algo así se llama, esa es la sigla. Aquí este mapa viene de ese informe y aquí se observa, como les decía antes, que El Salvador está en primer lugar. Bueno, en este informe está segundo Jamaica y Venezuela. En el anterior estaba Honduras, me parece, en el segundo lugar, pero más o menos estos países casi siempre son los que están en los primeros lugares. Se fijan con El Salvador con una tasa de 61.8, casi 62 casos por cada 100.000 habitantes. Y bueno, lo que se declara en este informe como una conclusión sumamente importante es que el homicidio causa más muertes que los conflictos armados en este momento en el mundo, que América Latina, se reitera en este informe que América Latina es una de las regiones más violentas, principalmente la subregión de América Central y el Caribe están siempre en los primeros lugares, pero también en América del Sur, en países como Venezuela también y Brasil se observan altas tasas. Ahora, la distribución de estas tasas, como vemos, son bastante desiguales en la región y así tenemos países en América como Argentina, Chile y Canadá. Aquí contabilizan toda América en este informe, no solo América Latina. En el IGARAP se centran más en América Latina. Tenemos tasas muy bajas de homicidio. Bueno, según este informe, el 81% de los homicidios afecta a niños y hombres, es decir, a varones, y por otra parte, el 90% de los sospechosos de esos delitos son también hombres, o sea, los hombres son principalmente víctimas y victimarios de los homicidios. Y respecto al grupo etario, los de 15 a 29 años son el grupo de mayor riesgo de ser víctima, o sea, en casi todos los, tanto en este informe como en otros, son generalmente el grupo que tiene más victimización. Sin embargo, por otro lado, también se destaca que las niñas y las mujeres víctimas son en su mayoría asesinadas por sus parejas o familias, o sea, la incidencia del homicidio en las mujeres es menor, es mucho menor que la de los hombres, pero la diferencia está en que los homicidios en el caso de los hombres suelen ocurrir por distintas circunstancias en manos de personas conocidas o desconocidas. En cambio, en el caso de las mujeres y las niñas, la tendencia es más hacia el feminicidio, es decir, asesinatos por personas cercanas, parejas o exparejas. ¿Por qué es relevante, digamos, conocer el contexto de la violencia? Bueno, la violencia tiene un alto impacto emocional para la salud, digamos, un alto impacto en términos de las familias, de lo que implica, digamos, el perder un miembro de la familia, pero también implica costos económicos. Y en este mapa, que es del costo de la violencia del 2015, vemos que aquí los mismos países, digamos, que están con mayores tasas son los que enfrentan más altos costos por la violencia, y eso se debe a los costos que se tienen que involucrar tanto en salud como, por ejemplo, en los sistemas de seguridad pública, policías, aumento de las cárceles y todo eso. Pero vamos al tema de los jóvenes, digamos. ¿Por qué es relevante entender este contexto de violencia letal, de homicidios en América Latina? Porque dentro del perfil de las víctimas, como veíamos en las cifras anteriores, un grupo importante de esas personas son jóvenes y en un porcentaje mayoritario jóvenes varones. De hecho, según de nuevo volviendo al informe del IGARAP, en América Latina, más de la mitad de las personas muertas por homicidios son jóvenes varones entre 15 y 29 años. Por otro lado, en América Latina también se presentan las mayores tasas de feminicidio en el mundo, y los países que tienen más altas tasas en este delito particular del feminicidio son Haití, Surinam y Granada. Otros antecedentes respecto de la violencia que sufren los niños y los jóvenes, estos son antecedentes de la UNICEF. Dice que 4 de cada 10 niñas entre 15 y 19 años han experimentado alguna vez violencia por parte de su pareja. 2 de cada 3 niños y niñas, aquí menores de 15 años, experimentan algún tipo de disciplina violenta en el hogar.
vamos al ámbito de la violencia doméstica. 1 de cada 2 niños y niñas menores de 15 es sometido a castigo corporal. Y otra forma de violencia que aquí se observa un poco menos conocida quizás o visibilizada es la utilización de las niñas en la obligación, digamos, de contraer matrimonio a una edad temprana. Dice que 1 de cada 4 mujeres jóvenes menores de 18 años se unió en matrimonio, en la mayoría de los casos obligados por sus familias, concertados por sus familias, sin su consentimiento. Y por otro lado tenemos que 1.1 millones de niñas, adolescentes de 15 a 19 años ha experimentado violencia sexual y cualquier otro acto sexual forzado, incluyendo también algunas situaciones desde la infancia. La violencia sexual en la mayoría de los casos son procesos que se van desarrollando, no ocurren solo una vez, sino ocurren muchas veces, y se van desarrollando a partir de la niñez y acrecentándose o agravándose en la adolescencia. Volviendo al tema de la violencia letal, dice que cada día 67 adolescentes de 10 a 19 años son víctimas de homicidio, y esta tasa de homicidio es 5 veces más alta en América Latina que en la media global. Como yo les mostraba antes, en estos mapas del mundo, América Latina la situación es bastante más compleja en este ámbito. En las escuelas, 3 de cada 10 estudiantes adolescentes de 13 a 15 años son acosados regularmente, y por otro lado, de niños y niñas en instituciones, 240.000 niños y niñas crecen en instituciones. Instituciones, pensemos en el Sename, en servicios de protección o de infracción, donde los niños están dentro de un sistema, digamos, particularmente complejo y donde se sufren muchas vulneraciones de derechos, y esto es bastante complejo. Entonces, de los cuales 10 son menores de 3 años. Y por otro lado, por último, tenemos aquí datos de los niños migrantes que también sufren bastante situaciones de vulneración de sus derechos y violencia, y que crece o ha crecido en las últimas décadas en nuestra región producto de las situaciones complejas que viven algunos países, políticas, económicas y de diverso tipo, lo que lleva a las familias a migrar, y con ello, digamos, se vulneran muchos derechos de los niños porque los niños en tránsito no se les asegura, por ejemplo, cuestiones mínimas como la alimentación adecuada, como el tener un refugio, como asistir a la educación, etc. Son muchos derechos los que se les vulnera a estos niños. Entonces, como vemos, y tal un poco retomando lo que ustedes mismos planteaban, la violencia va más allá de la comisión de delitos de algunos jóvenes que participan en esas situaciones, digamos. O sea, los jóvenes no solo son actores centrales de la violencia, pero no solo son victimarios, sino que también son en gran medida víctimas de la violencia. Entonces, aquí hay que entender la violencia como un problema mucho más complejo que el simple delito. Y hay que entenderlo como un problema que va a afectar a los jóvenes como un grupo clave, digamos, como un grupo que está, digamos, inmiscuido en esta situación de forma, digamos, crucial también para su vida, para sus procesos de desarrollo, como vamos a ver a partir de las teorías. Y en ese sentido no podemos simplemente tratar de entender o aislar, como planteaba aquí una compañera, el fenómeno solo hablando de los jóvenes que delinquen, ¿ya? Porque solo esa es una parte de la situación, es una parte del problema, y si solo miramos eso, digamos, no nos permite ver la totalidad o la complejidad de esta situación. Entonces, retomando datos que les mostraba antes, como ya vimos, aunque en Chile la comisión de delitos por jóvenes son de gran preocupación para la ciudadanía, las estadísticas nos muestran que en general la participación de los jóvenes de 14 a 18 años en delito ha disminuido, ¿ya? Y aquí en otra gráfica, vemos que aquí la cantidad de delitos respecto a tasa de delito juvenil va disminuyendo, ¿ya? Entonces, esta visión que se tiene muchas veces de que la participación de los jóvenes, de los menores de 18 es tremenda, que aumenta, y todo eso tiene mucho que ver con la influencia de los medios en este debate, más que en datos reales.
Ahora, sin embargo, a pesar de esa situación, o sea, a pesar de que vemos que los delitos, la participación de los jóvenes en los delitos baja, sí hay un tema de preocupación real también importante que tiene que ver con la reincidencia de los jóvenes en la actividad delictual. La reincidencia es que vuelvan, digamos, a cometer un delito, y así vemos que hay un pequeño grupo de jóvenes, o sea, dentro de todos estos jóvenes que cometen delitos, hay un pequeño grupo que tiende a cometer muchos delitos, como se mencionaba aquí por parte de la Fiscalía en la noticia que les mostré al comienzo. Entonces son un grupo de jóvenes que comete muchos delitos y que tiende a reincidir bastante. Ahora, eso demuestra dos cosas distintas. Por un lado, demuestra que hay un problema real, que hay un grupo de jóvenes que están en una situación más compleja, que probablemente requiere diversos tipos de intervenciones, pero además demuestra de que hay un sistema penal juvenil ineficaz, que está fallando. ¿Por qué estos jóvenes reinciden tanto? Bueno, probablemente cometen delitos en primer lugar porque están en una situación de vulneración, de falta de protección en algunos casos, de falta de atención, o vivencia muchas situaciones de violencia también, como hemos visto en los otros antecedentes en sus hogares. Pueden haber muchas causas, pero después que cometen delitos e ingresan al sistema penal, ciertamente, y lo vamos a ver en clases posteriores, la situación tiende a agravarse. ¿Por qué tiende a agravarse? Porque el sistema penal juvenil no está ayudando a que los jóvenes se salgan del círculo y se reinserten, sino que más bien al contrario, va posibilitando que un grupo de estos jóvenes se mantenga en el sistema y persista en este sistema penal, reincidiendo muchas veces. Y eso es una situación bastante compleja. Estos son datos de un seguimiento de un grupo de jóvenes de su reincidencia del 2009 al 2013, y se evalúa la tasa luego que los jóvenes egresan a los 12 meses y a los 24 meses de su egreso, y las siglas que están acá son los distintos sistemas del Sename. Servicio comunitario, programa de libertad asistida especial, ya no me acuerdo, y el CRS, es residencial, sistema residencial. El CSC ahora no me acuerdo, pero me parece que son programas de semicerrados, sí, eso es. Ya, el CSC es semicerrado y el último es programa residencial cerrado. Entonces, los jóvenes en general que pasan por el sistema de Sename tienden a reincidir, y aún más los que pasan por los sistemas más restrictivos, que son los sistemas semicerrados y cerrados, son que los que están aquí abajo son los que más reinciden. ¿Qué significa eso? Que ese tipo de sanción es muy poco efectiva en lograr la reinserción de los jóvenes. Entonces, en este contexto, me gustaría plantearles, o podemos plantearnos algunas preguntas. ¿Qué motiva a los y las jóvenes a cometer un delito en un momento determinado? ¿Por qué razones algunas personas persisten en la carrera delictual? A propósito de esto de la reincidencia, en la adultez, en la juventud y luego en la adultez, mientras que otros desisten. ¿Y desde qué matriz teórico-conceptual podemos explicarnos este tema de las causas, digamos, del delito y la violencia? No sé si alguno de ustedes quisiera responder alguna de estas preguntas, así como desde su visión. Obviamente que todavía todo esto lo vamos a ver en base a teorías y a mucha discusión a lo largo del curso, pero no sé si alguno de ustedes quisiera plantearnos su visión. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué motiva a los jóvenes y las jóvenes a cometer un delito? ¿Por qué razón algunos persisten mientras que otros desisten de la carrera delictual? ¿Ninguno? Profe, Hola, ¿quién habla? Matías, profe. Quería Matías. responder la primera pregunta Ya, que hay, que por mi experiencia y por lo que he visto y por la gente que me rodea igual, y he visto que la mayoría de las veces
por necesidad, tal vez caen, tener motivo de cometer algún delito, porque en sectores empobrecidos donde no hay recursos para poder sustentar o llevar, como se dice, la comida a la casa, a la mesa, muchas veces los recursos son tan limitados o hacen que sean ilimitados también, tanto como a referirse como una estructura o un sistema social que igual algunos son marginados, algunas y algunos son marginados. Entonces, con respecto a la primera pregunta, claro, uno de los motivos yo lo podría abordar de que es por necesidad llegar a un punto de, no sé, tal vez de robar algún supermercado o robar o asaltar. Pero eso yo quería comentar igual que eso lo veía como hace tiempo con respecto a esa pregunta, con esa respuesta, pero ahora, eh, eh, con lo que ha pasado ahora, tienden como a hacer delitos, pero no delitos como en contra, por ejemplo, a tercera edad, sino que a grandes empresas o industrias o que realmente tienen que saquean, pues, por ejemplo, un supermercado que realmente es un retail en la cual tienden a, a robar ahí o hacer un delito. Tanto porque, claro, tienen una gran cantidad de plata, a diferencia no sé, pues de una tercera edad que andan por la calle, porque también no hay que negar que también hay algunos tercera edad que son víctimas de delincuencia con con los jóvenes, pero más que eso, quería comentar. Ya, gracias Mati. Sí, vamos Igual a quería, profundizar, vamos a profundizar más adelante respecto a quiénes son más víctimas y todo esto que tú planteas, pero ciertamente me quedo con tu respuesta respecto a que una de las motivaciones puede ser la necesidad económica. ¿Quién más? yo quería, bueno, quería hacer un comentario muy relacionado a lo que decía el Mati. Que igual considero que para entender las motivaciones o lo que impulsa a los jóvenes a cometer un delito, no sé, primero tenemos que entender qué es un delito y lo otro es que también deberíamos segmentar aún más quizá a estos jóvenes que lo hacen porque también pueden existir muchos sesgos. Po. No todos tienen las mismas motivaciones, las mismas necesidades. Y quizá, bueno, también eso va muy ligado a la experiencia que cada uno tenga. O sea, yo creo que hay que analizarlo interseccionalmente o igual multidimensionalmente, podría decirse. Sí, me parece súper. De todas maneras, claro, hay dos preguntas claves que tú planteas y que los vamos a ir viendo a lo largo del curso. ¿Qué es el delito, digamos? Porque claro, aquí yo le estoy planteando como preguntas introductorias, pero uno debiese preguntarse eso. ¿Qué es el delito? ¿Son todos los delitos iguales? ¿Tienen todos los delitos las mismas motivaciones? ¿Es lo mismo o significa lo mismo o tiene las mismas causas un delito contra la propiedad, por ejemplo, como ejemplificaba Matías, un robo a un supermercado, a una tienda, a un retail, es lo mismo que un asalto a una persona que está transitando con uso de armas, por ejemplo, que es un delito violento, eh, o un homicidio que ocurre, por ejemplo, en el contexto de una relación, como yo les contaba aquí los antecedentes de los feminicidios, ¿tiene la misma connotación? ¿Tiene las mismas motivaciones? Yo creo que son temas claro que hay que profundizar y hay que entender, hay que para eso primero acercarnos o adentrarnos a las definiciones, digamos, y clasificaciones de delito. Y ciertamente la tercera parte de la tercera pregunta que está aquí va a tener mucho que decirnos al respecto, digamos, dependiendo de qué matriz teórico-conceptual nos planteemos, nos paremos, digamos, vamos a ver que las explicaciones de las causas de los delitos y de la violencia van a ser distintas. Y por lo mismo, cada una de esas orientaciones teóricas van a tomar factores distintos, como plantea aquí la compañera, es un tema, son fenómenos ambos, el delito, la violencia, multidimensionales, o sea, que implican distintas causas, distintos factores, y por lo mismo hay distintas teorías que abordan esos elementos. Entonces,
aquí ya esta va a ser como la última parte de lo que quiero mostrarle hoy día, como para introducir el tema y no, digamos, no abrumarlos tanto para la primera sesión, y les voy a hacer una pequeña introducción a la criminología como ciencia empírica y multidisciplinaria, que en el fondo lo que busca es un poco responder a estas preguntas. ¿Ya? Estas preguntas que yo les planteaba no son casualidad, digamos, no son preguntas que se me ocurrieron porque sí, sino que son preguntas que han motivado o movilizado al desarrollo de la criminología a lo largo de su historia, digamos. Bueno, la criminología es una ciencia joven, en general más joven que otras, digamos, disciplinas, y según una definición que me parece bastante completa de un manual de criminología que es de García Pablos, él dice que la criminología es la ciencia empírica e interdisciplinaria que tiene por objeto el crimen, el delincuente, la víctima y el control social del comportamiento delictivo, y que aporta información válida, contrastada, me parece que me faltó ahí una S, y fiable sobre la génesis, dinámica y variables del crimen, contemplando este como un fenómeno individual, social y comunitario. Fíjense que aquí ya tenemos 3 niveles, o sea, el delito no es solo un fenómeno individual, sino que es social y comunitario, entonces requiere distintos niveles de comprensión y de intervención, así como sobre su prevención eficaz, las formas y estrategias de reacción al mismo y las técnicas de intervención positiva al infractor. O sea que la criminología como tal no solo se va a preocupar o no solo se va a interesar, digamos, por el delito en sí, por el delincuente y la víctima, sino que también se va a interesar o preocupar por la respuesta social frente al delito, cómo lo abordamos, cómo lo intervenimos, digamos, a partir de estrategias de prevención, a partir de estrategias de control y de otro tipo, digamos. Entonces, de esta definición, yo destaco, digamos, estos elementos, el carácter empírico, o sea, cuando surge la criminología, y lo vamos a ver más en profundidad en la próxima clase, la criminología surge como una ciencia que rescata metodologías y herramientas de otras disciplinas, rescata herramientas, por ejemplo, de la biología, de la medicina, de la antropología, por ejemplo, etcétera, y rescata de esas disciplinas herramientas metodológicas para investigar desde la empiria, desde una lógica inductiva, digamos, el fenómeno para ir generando teorías. Y por otro lado, otro tema que a mí me parece relevante, esto de la interdisciplinariedad o la multidisciplinariedad, como queramos verlo, digamos, que refiere a que la criminología en sí surge, como les digo, influenciada por distintas disciplinas, entonces no puede entenderse estos fenómenos solo con el aporte de una sola de esas disciplinas, sino que requiere de elementos de distintas disciplinas. Y entre esas disciplinas, vamos a ver también en la próxima sesión, hay influencias de la biología, de la psicología, de la sociología, de la antropología, incluso de la economía, de la política, etcétera. Entonces, ahí hay elementos que ayudan en este proceso de desarrollo de la criminología como ciencia. Entonces, bueno, el principal objeto de estudio de la criminología va a ser la conducta desviada. En los orígenes de la criminología principalmente se plantea en torno al delito como tal. Cuando surge, digamos, surge desde un enfoque más penalista, y por eso el delito como vulneración al derecho penal es la primera definición, pero después esa definición se va ampliando y no solo incorpora, digamos, como objeto el delito, sino que también la conducta desviada, el infractor, pero además la víctima y la respuesta social frente al delito. Entonces, la criminología entiende el crimen como un fenómeno social, cuestión que por esas razones para nosotros los sociólogos y los psicólogos es muy relevante, y busca comprender entonces sus orígenes, la prevención y el tratamiento. Así, la disciplina entonces busca entender el delito y encontrar estas estrategias para prevenirlo y no solo reprimirlo, ¿ya? O sea, entender y tratar de actuar en torno al delito antes que ocurra y no solo después. Estos autores, Paulsenberg y Helm, indican que las teorías criminológicas pueden contribuir a la comprensión de las motivaciones y comportamientos delictivos
determinar potenciales víctimas y áreas que pueden ser blanco de delincuencia y estrategias de respuesta. Entonces, dentro de las teorías criminológicas hay distintas corrientes, distintas formas de agruparlas. En el curso no las vamos a ver todas, entonces yo aquí voy a tratar de solo mostrarles un resumen de algunas de las teorías o corrientes criminológicas más importantes, porque luego en el curso nos vamos a centrar solo en algunas de ellas, ¿ya? Entonces, aquí veo que me equivoqué y no puse los títulos, les voy a corregir el PPT antes de subirlo. La primera agrupación de teorías son las teorías penales, que son las primeras, digamos, las clásicas positivistas, que en este polo, digamos, se encuentran las teorías que definen el delito como aquellas conductas proscritas por la legislación penal. Como les decía, estas definiciones han sido principalmente abandonadas en la criminología ya contemporánea, porque el delito no puede entenderse únicamente como una vulneración a la legislación. En el centro tenemos teorías que señalan que el objeto de estudio son todas las conductas antisociales con independencia de la sanción penal. Aquí tenemos teorías más empiricistas y sobre todo funcionalistas. Y en estas se aborda el fenómeno social del delito y la violencia, sus actores, causas y consecuencias. Y por último, en el otro polo tenemos las teorías radicales que se denominan, o teorías marxistas que también se les llama, que son los que son más adeptos a la visión marxista o Foucaultiana de la comprensión del delito o de la conducta desviada, y consideran estas visiones, digamos, estas teorías, que las fuerzas económicas y políticas juegan un rol central en la definición del delito. Así los comportamientos criminalizados entonces son resultado de estructuras de poder predominantes. Ya se fijan que va evolucionando, digamos, las teorías, que dependiendo de la posición epistemológica y ideológica desde las cuales se van a parar los teóricos, los criminólogos, van a ver visiones distintas de cómo definen el delito, por ejemplo, o cómo definen la violencia en relación al delito, qué rol tienen las víctimas y victimarios en estas definiciones. ¿Ya? Y como les digo, vamos a ver algunas de esas. El curso no está centrado en las teorías criminológicas, entonces por eso no las vamos a poder ver todas. Pero aquí hay tres elementos claves, digamos, que entre los cuales van a rondar las distintas teorías. Tenemos el victimario, las víctimas y el contexto. Entonces, las primeras teorías criminológicas, sobre todo, se tendieron a centrar mucho su foco de estudio en el victimario, ¿ya? Y buscar explicaciones de, por ejemplo, por qué una persona, un infractor, digamos, iniciaba la carrera delictual, cometía sus primeros delitos, por qué se mantenía en la carrera delictual o por qué desistía, pero centrado principalmente en las motivaciones, las razones causales, los intereses, digamos, del victimario. Más adelante en el desarrollo criminológico comienza a surgir la víctima como un actor clave. De hecho, mucho más adelante, porque las víctimas empiezan a ponerse en el centro de las teorías criminológicas recién, digamos que entre la década del 60, 70, digamos del siglo XX, que ahí se comienza a poner más acento a las víctimas como tal. Y el contexto, sí, ahí hay más flujo, digamos, hay teorías que, por ejemplo, desde la influencia de la Escuela de Chicago de los años 20 al 40, de la Escuela Sociológica de Chicago, que le ponen acento, digamos, a los aspectos del contexto, cómo el contexto influye, la vecindad, por ejemplo, el barrio influye en la emergencia del delito, o que en ciertos contextos se concentren más algunos delitos que otros. Entonces aquí, respecto de las teorías criminológicas centradas en el victimario, que como les digo son las primeras teorías sobre todo, tenemos la teoría clásica, criminológicas clásicas, la positivista también, que surge como autonomacia de las teorías clásicas, pero ahí en ese grupo, digamos, la definición o la explicación al delito tiende a centrarse
en cuestiones, en una visión de acción racional económica, en algunos teóricos, digamos, no en todo, pero en algunos de esos predomina esa visión, y por otro lado la oportunidad de cometer el delito como uno de los principales elementos que define la ocurrencia o no del hecho. Tenemos ahí las teorías biológicas que buscan explicación del delito en torno a elementos genéticos, de la genética o de la biología del sujeto, y también algunos que hablan de la relación entre la genética y el entorno. Ahí los elementos claves que analizan ese tipo de teorías o de investigaciones tienen que ver con la violencia intrafamiliar como un elemento que influye bastante, el desarrollo del temperamento y la personalidad. Vamos a ver en las teorías psicológicas de la psicología, digamos, cómo esos elementos se conjugan ahí en el análisis, y la conjugación entre elementos de, como les decía, de la personalidad o de elementos genéticos, cómo interactúan con el medio ambiente. Después tenemos las teorías sociales estructurales, más desde la sociología, digamos, y que se centran en el concepto, por ejemplo, de la desviación social. Plantean como explicación causal la idea de la búsqueda de metas y bienes sociales y la imposibilidad de acceder a medios, por ejemplo, para cumplir con esas metas, como una explicación posible del delito, con conceptos claves ahí como la anomia o la subcultura o los grupos subculturales, digamos, que definen sus propias normas. Estoy haciendo un resumen muy resumido solo para dejar como sentado en ustedes que tenemos distintas visiones respecto de cómo surge el delito, y vamos a ir viendo en las siguientes clases algunas de estas visiones teóricas. Luego tenemos teorías sociales más críticas que se centran en el concepto de la alienación. Ahí en esas vertientes tenemos teorías marxistas, feministas, respecto a por qué los victimarios cometen delitos. Por otro lado, tenemos teorías más enfocadas en procesos sociales, donde uno de los conceptos claves es el aprendizaje, y ahí tenemos distintas explicaciones. Por un lado, el autoconcepto criminal, teorías del etiquetamiento, por ejemplo, cómo se va consolidando una autovisión o un autoconcepto del delincuente como tal, a partir de el involucramiento, por ejemplo, o la vinculación con el sistema penal. Procesos de aprendizaje social como uno de los procesos que explica el desarrollo del delito. Otras teorías que tratan de ser más integradoras de distintos elementos, como lo bio, lo psicológico y lo social, donde se analiza el control interno de los sujetos versus las predisposiciones, las oportunidades o las provocaciones. Por otro lado, tenemos las criminologías del desarrollo, las teorías del desarrollo o del ciclo de vida, que también se denominan, donde se analiza sobre todo los factores de riesgo y protectores a lo largo de, principalmente de la infancia y la adolescencia, y cómo eso va a influir en el involucramiento en el delito y la participación posterior o continuidad en las carreras delictuales. Esas teorías las vamos a desarrollar más en profundidad porque tienen más que ver con la explicación del delito juvenil. Y después vamos a tener las teorías centradas en la víctima. Estas probablemente no las vamos a ver en este curso. Si tienen interés, les puedo facilitar elementos, pero no creo que nos dé el tiempo para verlos, sobre todo porque no están tan relacionados con el tema de la violencia juvenil o la explicación al delito juvenil, porque más bien se centran en la víctima desde una perspectiva más de análisis, por ejemplo, sociodemográfico, o de un análisis de respecto de comportamientos adscritos versus adquiridos, y la probabilidad de la victimización de algunos sujetos más que otros, o de algunos grupos sociodemográficos más que otros. Y tenemos aquí otra teoría, que es la de las actividades rutinarias, que también tiene que ver eso, con la exposición al delito y ciertas conductas que generan más riesgo a la oportunidad de que ocurra el delito. Y por último, vamos a tener teorías criminológicas que están centradas en el contexto, y aquí probablemente veamos algunas de estas, donde se analiza la relación entre el desarrollo del delito, por ejemplo, en la juventud,
y como este desarrollo del delito viene diferenciado, digamos, por efectos del barrio, del contexto social, de elementos como la pobreza o la desorganización social en ciertos contextos, y cómo esos factores estructurales comunitarios influyen sobre los sujetos y generan condiciones y oportunidades diferenciadas para el desarrollo, digamos, del delito. Después tenemos otras teorías criminológicas más centradas en elementos situacionales, medioambientales, que no los vamos a analizar probablemente tampoco en este curso, donde aquí las principales herramientas o explicaciones tienen que ver con factores del diseño urbano, por ejemplo, que ayudan a facilitar la oportunidad de ocurrencia del delito o que pueden dificultar la ocurrencia del delito. Y por último, teorías asociadas a factores del contexto más cultural, digamos, que trabajan sobre todo en base a etnografías de grupos o comunidades, y donde se analizan cuestiones culturales, normativas, legales, y cómo eso se desarrollan en ciertos contextos. Eso así, a modo muy resumido, más que nada, como les decía, como para dejarles como sentado como mapa de distintas teorías. Como les decía, probablemente nos vamos a centrar más en las teorías de los victimarios, aunque también vamos a ver algunas teorías de contexto. La victimología como tal es una rama de la criminología más reciente, que tiene menos desarrollo, y que involucrarme en ella me implicaría, digamos, quizás otro curso. Entonces, por esa razón, digamos, en esas teorías de las víctimas no nos vamos a meter tanto. Ahora, como pueden ver, digamos, en estas teorías hay conceptos claves que surgen en todas ellas y se abordan de distinto modo. La violencia, el delito, las víctimas, los victimarios, qué papel tiene cada uno en la ocurrencia, quiénes contribuyen más o menos, qué factores estructurales afectan a unos y a otros, digamos, para la mayor propensión a que ocurra, o la oportunidad de que ocurra un delito o que se mantenga en la carrera delictual. Entonces, sobre esos aspectos vamos a reflexionar en las distintas teorías que veamos. Entonces, la idea es que en la próxima sesión, que ya va a ser de vuelta de este receso que tenemos, no sé si en el caso de los psicólogos también tienen el receso, me imagino que sí, el receso por fiestas patrias la próxima semana, pero para que aprovechen el receso, no, obviamente que sé que van a tener el receso, pero para que aprovechen, digamos, en estos días, si tienen aquí un tiempo, yo les voy a subir bibliografía y les voy a dar una actividad, les voy a dejar entonces una actividad reflexiva, ¿ya? No va a ser una actividad evaluada, ¿ya? Para que no, así como no les voy a poner esta obligatoriedad de entregar algo escrito, de presentar algo porque tenemos un receso, digamos, pero si tienen tiempo y se motivan, les voy a dejar esta actividad reflexiva, que es ver este documental que se denomina Antropología Criminal. Este documental revisa algunos aspectos de las teorías criminológicas iniciales, la teoría clásica, la positivista, y también discute sobre aspectos del delito más actuales, digamos, más contemporáneos. Y es un abordaje interesante como para partir el curso. Entonces yo les propongo verlo y les propongo reflexionar en torno a algunas preguntas respecto de este documental. Por ejemplo, ¿cuáles son las posibles definiciones que a ustedes se les ocurren a partir de lo que van a ver en el documental y de una lectura ahí que les voy a proponer? ¿Cómo se podría definir delito, violencia, delitos violentos, víctimas, victimarios? ¿Cuáles son las principales ideas que se postulan en este documental acerca de las causas del delito violento, principalmente los homicidios, que es un tema de mayor preocupación en las sociedades contemporáneas? Luego, ¿cuáles son las explicaciones, causas que se señalan también en el en el documental respecto a las diferencias entre tasas de homicidios y otros delitos violentos entre países como Reino Unido, Canadá y Estados Unidos? El documental menciona datos y reflexiona respecto de la realidad de estos países, y por eso se los pongo como ejemplo. Y
no se sentía alguien que estaba accediendo. Un poco tarde, porque ya estamos terminando. Pero quizás había salido ya. Entonces, la siguiente pregunta era en eso, ¿cuáles eran las explicaciones que ofrece el video respecto a las diferencias entre estos países? Y ahí plantearles si ustedes, desde lo que ven en el documental, si estas explicaciones se asocian a una visión antropológica, sociológica o psicológica de la violencia, o si se vinculan a alguna teoría en específico. Ahí en el documental se nombran algunas teorías, pero si ustedes tienen también alguna otra visión a partir de lo que yo les mostré aquí, pueden ahí nombrarlo. Después, ¿qué elementos destacan en el documental respecto del modo en que cada país responde al problema delictual? Ahí se compara, en unos países son más punitivos, las medidas son más restrictivas, mientras que en otros el enfoque es más preventivo. Ahí pueden reflexionar sobre eso. Y por último, las principales diferencias entre la respuesta social, policial y penal de estos países derivan de factores estructurales vinculados a los factores que se plantean como causa del problema. O sea, la respuesta social, la respuesta, digamos, penal y todo eso, ¿tiene que ver también con los factores causales o a qué se debe, digamos, de que hayan abordajes distintos? Entonces, para hacer estas reflexiones, yo les propongo leer, o como para apoyar, digamos, les propongo leer el prefacio y el capítulo 1 del libro de Garland, La cultura del control. Yo les voy a subir al aula y les voy a mandar por correo este libro, que lo tengo en versión digital. Obviamente, si más adelante quieren leer el libro entero, es súper bueno. Pero en este caso solo les recomiendo, digamos, leer esa primera parte que no es tan largo y va a ayudar a hacer esta reflexión. Entonces, vean el documental, hagan algunas de estas reflexiones, si quieren toman nota, ideal si toman nota así como en su cuaderno, de algunas de esas preguntas, cosa que de vuelta del receso, en la próxima clase, podamos discutir un poco, conversar, digamos, respecto de este tema y vincularlo con lo que vamos a ver en esa clase, que en esa clase vamos a empezar a ver teorías, hacer una primera aproximación, teorías clásicas, teorías positivistas, el aporte de la sociología, de la psicología, de distintas disciplinas a esta ciencia criminológica. Entonces ahí vamos a un poco a profundizar también en las definiciones de delito, de violencia. Entonces me parece que puede ser de ayuda, digamos, que hagan esta reflexión. Entonces los invito a ver ese documental y a leer ese capítulo que se los voy a mandar, como les digo, por correo. Eso. Profe, yo quería hacer una consulta. Consulta. En el contexto de esta asignatura vamos a ver quizás las perspectivas más antipunitivistas o quizás más anticarcelarias que, bueno, a mí personalmente me interesa, o quizás con un enfoque un poco más crítico como este tema de las contrapedagogías de la crueldad, por ejemplo, que también está